Colombianos, tremendo lo que se está conociendo de la señora matrona Cielo Géneco, la primera dama del Cesar, ¿no? Pues resulta que en las últimas horas se conoció que la Fiscalía de Francisco Barbosa o integrantes de la Fiscalía presuntamente le habrían facilitado la fuga de Cielo Géneco, ya que según esta investigación fue advertida con antelación sobre dicha decisión judicial. El clan Géneco, socia de Fico Gutiérrez, es una empresa criminal que controla los entes de la justicia. Muy grave esto, y además también se reveló por ahí pues unas grabaciones de esta señora donde comprometen a Uribe Vélez y a Germán Vargas Lleras, también a un magistrado. Vamos a escuchar el informe de Noticias 1, donde pues se conoce que a esta señora le avisaron con antelación para que se volara, señores, se volara y la fiscalía no pudiera capturarla. Increíble lo que pasa en Colombia. La matrona del clan parapolítico Géneco pudo escapar de la captura solicitada por la Fiscalía de Francisco Barbosa porque investigadores de la misma Fiscalía en Valledupar le habrían anunciado de su captura con tiempo suficiente para que se fugara. Víctor Ballestas. Mónica, esta versión fue publicada por el periódico El Tiempo y ratificada por fuentes nuestras, pero cuando le preguntamos al director nacional del CTI sobre el tema, nos dejó en visto. Aunque han pasado 5 días desde cuando se conoció públicamente que había una orden de captura contra la patrona del clan Géneco, Cielo Géneco, su paradero sigue siendo un completo misterio. Sí, tenemos que colaborar. Hoy el diario El Tiempo reveló que un operador local en Valledupar, al parecer agente del CTI de la Fiscalía, le habría filtrado a la afectada que la iban a detener ese mismo día, es decir, el pasado sábado 7 de octubre. Fuentes locales aseguran que hubo una fuga de información que provocó una segunda fuga, la de Cielo Géneco. Total. La señora Géneco se encontraba en esta concentración electoral de apoyo a la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, del partido de la U, pero coavalada. Elvia Milena San Juan, recuerden, hace parte del clan Géneco para seguir gobernando el Cesar. Le recomendamos no votar por esta señora. De apoyo a la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, del partido de la U, pero coavalada por los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. ¿Están felices? Presuntamente allí fue avisada de su captura y desde entonces desapareció. Lo hice con mucho orgullo. Una fuente le habría advertido a los fiscales y agentes de Bogotá que se iban a trasladar a Valledupar para hacer el operativo, que corrían el riesgo de ser atacados por la gente de Cielo Géneco para impedir que se adelantara el procedimiento, tal como ocurrió en 2013, cuando agentes del CTI fueron cercados y amenazados por los escoltas y otros habitantes del municipio Guajiro de Barrancas cuando iban a detener a Kiko Gómez, ex gobernador que después fue condenado a 55 años de prisión por 3 asesinatos. Noticias 1 consultó sobre esta información con el director nacional del CTI, Alberto Acevedo, pero no obtuvimos respuesta. Por una falla técnica. Cielo Géneco desapareció de la escena pública. El Tiempo dijo que poderosas familias del Cesar y la Guajira la estarían protegiendo, situación que recuerda lo que pasó en esa misma región en el año 2000, cuando Diomedes Díaz se escapó y se escondió durante 2 años en las casas de habitantes de la zona porque lo iban a trasladar a una cárcel de Bogotá por el asesinato de Doris Adriana Niño. Yo era muy amigo de la niña, Dios la tenga en la gloria. Increíble, colombianos, lo que pasa con la justicia de este país, con los entes de control. Pues Físico Impuro se pronunció. ¿Cómo la ven? La fuga de Cielo Géneco se dio presuntamente a que le filtraron información sobre su captura. Y adivine cuál fiscalía le había filtrado pues las cosas a Revista Semana y a Vicky Dávila. Y adivinen quién en Revista Semana es familiar de Cielo Géneco. Y adivinen a quién apoya el clan Géneco por la gobernación del Cesar. Exacto, a Elvia Milena San Juan. También acá otro usuario dice, Noticias 1 reveló que la Fiscalía de Barbosa filtró información para facilitar la fuga de Cielo Géneco. Pero oye Vicky, ¿dónde estás? ¿Por qué no le dedicas una portada a esta señora Cielo Géneco en Semana? ¿Te regañan en casa? Sea seria, Victoria Eugenia. Tienes de imparcialidad lo que Barbosa tiene de honesto. Esto es lo que dicen los usuarios frente a esto que se conoce en las últimas horas. También Cielo Rosinque dice lo siguiente, y pues sí, entiendo la fijación conmigo de algunas personas, es que una cosa es llamarse Cielo y otra es ser Cielo Géneco. Atacan a una que podrá caerles mal, pero no es delincuente, para hacérselos de la vista gorda y distraer la atención de la otra con orden de captura y con semejante historial. ¿Y a qué historial nos referimos? Pues en las últimas horas se conocieron unas grabaciones que involucran a un magistrado que en el 2019 presuntamente le avisaron a Cielo Géneco de que estaba siendo interceptada y cambiaron los teléfonos y demás.
pero se alcanzaron a grabar muchas conversaciones de este clan de la señora Cielo Géneco, donde resultan involucrados acá Álvaro Uribe Vélez y el señor Germán Vargas Lleras. Pongámonos en contexto. El 10 de octubre se hizo un allanamiento a la casa de Géneco tras expedirse una orden de captura en su contra, pero cuando llegó el CTI a capturarla, Géneco ya no estaba en su casa. La matrona de la gobernación del Cesar está siendo investigada porque paramilitares la han señalado por el secuestro y asesinato de 2 contratistas de la gobernación en el 2022. La ayudadita para fugarse. Luego de que Géneco no apareciera en ninguna parte, Noticias destapó una interceptación telefónica del 4 de julio del 2019, donde Cielo Géneco le contaba a su sobrino que supuestamente un magistrado de la Corte de Justicia le había advertido de una investigación. El magistrado salpicado es Francisco Farfán. Según ella, Farfán también le habría advertido que tenía los teléfonos chuzados por la fiscalía, esa vez por la investigación contra el senador Géneco. La denuncia. Luego de que se iniciara una investigación contra Farfán en la Comisión de Investigación en el Congreso, el togado emitió un comunicado calificando su denuncia y calificando de suma gravedad y trascendencia el supuesto montaje de la llamada. También argumentó que se trata de una estrategia de desprestigio fraguada contra un funcionario judicial. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no, señores? Pues resulta que hay interceptaciones de la Corte Suprema que destapan compra de votos, movimientos de dinero en efectivo y entrega de puestos del clan Géneco. En las grabaciones hablan con Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Son más de 196.000 grabaciones antes de que fuera avisada en el 2019, presuntamente por un magistrado. Y es que Revista Raya reveló centenares de llamadas interceptadas a la prófuga Cielo Géneco y a su círculo familiar y político, quienes 20 días después de que la Corte ordenara escuchar sus líneas telefónicas, fueron informados clandestinamente por el magistrado Francisco Farfán, que estaban siendo copiado todo lo de sus teléfonos. Textualmente dijeron que tuvieran precaución con el tema, le dijo Cielo al principal destinatario del mensaje. ¿De quién se trata? Y es que la revista Raya revela un documento en poder de la Corte Suprema de Justicia, el cual detalla un centenar de llamadas interceptadas a ella y su círculo familiar y político entre mayo y agosto del 2019 en plena campaña por la gobernación del Cesar, cuyo contenido detalla cómo jugaron con el poder y la burocracia para lograr que su hijo Luis Alberto Monsalvo Géneco volviera a ser gobernador, como efectivamente sucedió. El documento de 51 páginas llegó al despacho del magistrado Francisco Javier Farfán Molina el 14 de agosto del 2019, el mismo día en que finalizaron las interceptaciones telefónicas ordenadas por una comisión de apoyo investigativo de Policía Judicial y autorizadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en donde Farfán es uno de los 6 magistrados que la componen. Por eso, el centenar de conversaciones telefónicas que sostienen los Génecos es determinante, una llamada en la que queda claro que desde la Corte le informaron a Cielo que su clan estaba siendo interceptado. Esa llamada del 4 de junio del 2019, y en ella Cielo le informa a un sobrino, el senador del partido de la U, José Alfredo Géneco, que el magistrado Francisco Farfán le mandó decir que le estaban copiando todo lo de su celular. Este hecho es de suma importancia, pues el despacho del magistrado Farfán reposa el expediente contra el senador José Alfredo Géneco por cohecho y prevaricato por omisión, acusado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno de entregarle 150 millones de pesos para dilatar la investigación por corrupción que surtía trámite en la Corte Suprema contra su padre, el exgobernador del Cesar, Lucas II Géneco, hermano de Cielo. Y es clave, pues el caso del senador del partido de la U está tomando el camino de la impunidad en el alto tribunal, ya que la declaración de Moreno en su contra no está siendo tenida en cuenta por la Fiscalía de Francisco Arbosa, tal y como se lo hizo saber en mayo del año pasado esa entidad al magistrado Farfán, cuando éste solicitó la matriz de colaboración del exfiscal anticorrupción. Primero, al solicitar dicha matriz, el exfiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas, el mismo que impulsó la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos, advirtió que no podía entregar ese documento, pues el fiscal Barbosa lo había sometido a reserva y a una total confidencialidad. No obstante, al finalizar dicho documento, que se escribió como un acta, dejó constancia que al verificar la matriz no existe mención alguna relacionada con el congresista José Alfredo Géneco Zuleta. Dice el documento que también revela la revista Raya. Tremendo, colombianos, aquí vemos cómo se está fraguando una impunidad con los Géneco, pero todo sale a la luz.
Y es que también en las interceptaciones pues hay unas menciones de Vargas Lleras y también unas comunicaciones. En total, la Corte Suprema de Justicia ordenó la interceptación de 8 líneas telefónicas del círculo más pequeño del clan Géneco, pues buscaban elementos probatorios de la corrupción electoral que estaría cometiendo ese clan durante las elecciones regionales del 2019. Se tiene información por intermedio del informante que la familia Géneco tiene como aspirante a la gobernación del departamento del Cesar a Luis Alfredo Monsalvo Géneco, dice el documento de 51 páginas que llegó el 14 de agosto del 2019 al despacho del magistrado de la Sala de Instrucción Francisco Farfán. En la lista de interceptados legalmente aparece la poderosa jefe del clan Géneco, Cielo Géneco Selchar, y su sobrino, el senador del partido de la U, José Alfredo Géneco. El alto tribunal ordenó también interceptar los teléfonos de los 2 hijos de Cielo, Luis Alberto, candidato a la gobernación, y José Jorge Monsalvo Géneco, además la línea de su esposo Luis Alberto Monsalvo Ramírez, quien según los análisis de la policía judicial se escucharon más de 196.000 llamadas y que serían el encargado de conseguir dinero para la campaña en varios municipios del Cesar. Es más, la Corte también ordenó escuchar las comunicaciones del reconocido periodista vallenato Luis Joaquín Mendoza Sierra, de William Romero Valle y de Germán Emilio Marroquín Daza, apodado El Capo. Estos 2 últimos quienes fungieron como operadores políticos del clan Géneco para mover dinero en efectivo, sin ser detectados por la policía, y negociar la entrega de puestos de mandatarios municipales y contratistas de la gobernación del Cesar a cambio de votos a favor de Monsalvo Géneco. Algunas de esas llamadas las sostuvo en un principio con el jefe de Cambio Radical y el ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. A él le solicitó su autorización y beneplácito para otorgar avales a sus candidatos a las alcaldías, asamblea y consejos municipales. Dentro de las escuchas se puede inferir el vínculo político de Cielo Géneco con el doctor Vargas Lleras, porque Cielo Géneco debe entregarle a Vargas Lleras el nombre de una persona de confianza para que maneje el tema de los avales, señala el informe que reposa en la Corte Suprema. El 29 de mayo del 2019, Cielo Géneco se comunicó con la fundación de Carlos Lleras Restrepo, una organización que hace soporte ideológico y académico para los programas políticos del Partido Cambio Radical, con el fin de conversar con Vargas Lleras y definir quién estaría a cargo de vigilar el cumplimiento de los acuerdos políticos en el departamento del Cesar. En dicha llamada, Cielo Géneco le dejó explícito que no quería que la persona encargada de entregar los avales en el Cesar fuese alguien de las entrañas de los congresistas Didier Lobo y Eloy Chichi Quintero. Es actualmente senador de Cambio Radical y el Chichi fue representante a la Cámara, también por el partido, hasta la legislatura pasada. De esta forma, Cielo le pidió a Vargas Lleras encargar de esa tarea al abogado William Romero Valle, quien era el gerente de la campaña a la gobernación de su hijo Luis Alberto Monsalvo. 2 días después, el 31 de mayo, Cielo Géneco se comunicó nuevamente con la Fundación Carlos Lleras Restrepo para proponer a William Romero Valle como el encargado de los avales de Cambio Radical en el Cesar. Decisión que se tomó de forma definitiva el 5 de junio a las 4 de la tarde en la oficina de Germán Vargas Lleras en Bogotá. Pero también la Corte Suprema tiene en su poder 27.673 llamadas interceptadas a William Romero Valle, el exgerente de Vargas Lleras en la campaña a la presidencia en Cesar y hombre de confianza de Cielo Géneco, en las que habla de votos, puestos, coaliciones, partidos políticos y avales. En una llamada del 4 de junio del 2019, por ejemplo, habló con el entonces alcalde de Pelaya, Cesar, Eduard Pérez, a quien le manifiesta que necesita 3 aseadoras, una secretaria para un colegio y un vigilante. Textualmente decían, por lo pronto eso, que los lleven a la fundación, le puntualizó. Hoy Eduard Pérez aspira a reelegirse alcalde de Pelaya con el apoyo del congresista A.P. Cuello. ¿Se dan cuenta cómo se va moviendo esta presunta corrupción de votos, de puestos, de dineros? En otras llamadas interceptadas, el clan Géneco habla con el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través del celular del entonces viceministro del Interior, el vallenato Daniel Palacios Martínez, con el senador José Alfredo Géneco. Fue el 23 de mayo del 2019 y a través de esa llamada Uribe le mencionó que el día siguiente iría a su tierra Valledupar y que viajaba expresamente porque iba a manejar la candidatura de Claudia Margarita Zuleta para la gobernación del Cesar, la misma que repite en las elecciones regionales de este año junto a la candidata del clan Géneco, Elvia María San Juan, las 2 favoritas a quedarse con esta gobernación. Increíble, señores, que estén detrás del poder del Cesar. Textualmente le dijo a Uribe a Géneco Zuleta en una conversación: para que esté advertido y quiero hablar con usted sobre la alcaldía. Yo me tengo que encerrar con las personas nuestras que nos ayudan por ahí con esos poquitos votos de allá.
¿Por qué no le dice a su candidato y coordina con Daniel que se dé una pasadita en el foro donde vamos a estar y que eche unas palabras y diga que quisiera coaval, ¿no? Desen cuenta, colombianos, si no gana por el Centro Democrático, gana por el clan Géneco en el Cesar y vuelven a tomar el poder y vuelven a tener pues el sistema de contratación que tanto daño le hacen porque a veces está plagado de corrupción presuntamente. Finalmente Uribe le expresa a Géneco que pasará a saludar a su padre Lucas, quien para ese entonces se encontraba enfermo y en casa por cárcel. ¿Por qué? Por corrupción. En ese momento, según el testimonio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, Lucas ya había amenazado a su padre, quien también es vallenato, de que le dijera a su hijo que no estuviera hablando mucho refiriéndose a los 150 millones de pesos que había recibido Moreno para dilatar el proceso por corrupción de Lucas en la Corte Suprema. Entonces aquí presuntamente están untadas estas personas, están las declaraciones pues de Revista Raya y también en últimas pues el magistrado que aparece mencionado acá, el cual presuntamente le informó al Cielo Géneco de que estaba siendo interceptada, pues se defiende y también dijo que pues va a compulsar copias contra esta señora. Aquí dice, magistrado Francisco Farfán dice que compulsará copias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Colombia para que lo investiguen, por lo que dice Cielo Géneco en las llamadas interceptadas por orden de la Corte Suprema. Escuchemos sus declaraciones y se darán cuenta de este magistrado que presuntamente tiene los hilos con Cielo Géneco. Magistrado Farfán, ¿cómo está? Le habla Edison Bolaño, yo soy periodista de la Revista Raya. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Magistrado Francisco, se quería hacer una consulta cortica, básicamente. ¿Podría, por favor, responderme? El 4 de junio del año 2019, ¿usted le informó a la señora Cielo Géneco que la Corte Suprema los tenía interceptados a ellos y a sus familiares? No, señor, para nada. Aparece en un documento de la Corte Suprema de Justicia en donde se dice que usted le informó a ella que estaban interceptando el teléfono de ella y del senador Géneco. Ella dice que yo le informé eso, pero no es cierto. Yo no creo que tenga sentido que un magistrado de una interceptación como diligencia reservada y le informe al interceptado que no habla. No me parecería lógico desde mi punto de vista. Sí. Para la señora Cielo Géneco no la conozco. No sé por qué dijo eso en la interceptación. Esa parte del informe no se me hizo saber por parte del magistrado auxiliar. Por eso no compulsé la copia en su momento. Mañana lo voy a hacer a primera hora. Pero no, la verdad es que yo no tengo ninguna relación con Cielo Géneco ni interés en informarle eso para que no orden de las interceptaciones. Además la prorrogué. Yo no le doy sentido a que un funcionario judicial ordene algo y simultáneamente vaya en contra de lo que ordena. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto y será la comisión de acusación la que establezca la verdad en el caso. Doctor Farfán, lo que pasa es que en la investigación encontramos que la Fiscalía ha sacado al senador José Alfredo Géneco, lo sacó de la matriz de colaboración del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para que posteriormente no fuese investigado o la declaración de Moreno no fuese tenida en cuenta, puesto que él ya testificó que había recibido 150 millones de pesos del senador Géneco. Es decir, en este momento hay una acta de la Fiscalía. Sí. Pero venga, sí, parece que es preciso. Son dos temas distintos. Esa interceptación a la que usted se refiere, donde la señora Cielo Géneco realmente no se refiere a mi nombre, es una investigación por corrupción electoral. Esa fue la investigación que fue archivada a favor de José Alfredo Géneco. Y la otra investigación es por un tema de cártel de la toga. Y esa investigación está vigente en la Corte y en España. Esa investigación se le ha vinculado a José Alfredo Géneco mediante indagatoria. Son dos temas absolutamente Claro, distintos. pero lo que pasa es que lo que dice la señora Cielo Géneco en la llamada interceptada es que usted le dice que le informe al senador José Alfredo Géneco que tenga cuidado con su celular porque están escuchando todo. Y que en ese sentido, cuando usted le dice que están escuchando todo, hablamos del 4 de junio del año 2019, hablamos de que él ya sabía que la Corte Suprema de Justicia lo estaba investigando, o al menos el exfiscal anticorrupción Moreno había declarado que él había entregado 150 millones de pesos en sobornos por dilatar el proceso de su padre en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el único proceso que él se surtía en la Corte Suprema no era el tema de corrupción electoral, porque eso era para el hijo del cielo. Estamos hablando del senador Géneco, que es el aforado, que en este caso pretendía pasar de agache en el tema del cartel de la toga. Pues no ha pasado de agache, ¿no? Que está vinculado a la indagatoria. Sí. Está vinculado a la indagatoria, pero el proceso está vigente. Sí. No se ha archivado, ahí está. ¿Y por qué la Corte, y por qué la Fiscalía le informa a usted, de magistrado, entonces, que en la matriz de colaboración de Gustavo Moreno el nombre del senador Géneco no aparece? La matriz de colaboración es una periódica de la Fiscalía. Dentro de la Fiscalía nosotros tenemos una declaración inicial de Gustavo Moreno, donde se refiere al senador Géneco como una persona que posiblemente entregó 550 millones de pesos para
Pero entonces la Corte está haciendo su propia investigación y tiene pruebas de ese soborno. Pues en este momento tenemos prueba porque está este proceso está en investigación. El proceso no se ha activado. Ya lo que ocurre en la Fiscalía con Gustavo Moreno es un tema aparte. Ok, es decir, la Corte no va a regresar por el hecho de que eso no esté en la matriz de colaboración de la Fiscalía. Es que no es una causal para regresar. No es una causal para regresar, eso no está unido, no conlleva necesariamente a una decisión favorable. Eso tiene varias pruebas en la investigación por ese hecho. Ok, perfecto. Magistrado, ¿algo más para agregar respecto a este tema en donde, pues como le digo, la señora Cielo Géneco lo menciona en las interceptaciones telefónicas? Sí, pero sí, miren, ella me menciona, eso no es cierto. Entonces, que sea mi juez natural el que defina si eso es cierto o no es cierto. Yo no he hablado con ella en ninguna circunstancia, no la conozco. Yo no la conozco, no tengo ningún interés, ningún vínculo con esa familia, de manera que yo mañana compulsaría las copias para que sea la comisión de acusación en la que se junte a investigar los hechos. Punto. Perfecto. Le agradezco mucho, magistrado Baján, y me excusa la molestia. Bueno, aquí confrontaron al magistrado, señores. Esperaremos qué pasa con este caso. Sin embargo, Julián Martínez, el periodista, dice: la Fundación Carlos Lleras Restrepo, usada por Germán Vargas Lleras para temas políticos de Cambio Radical, es el puente de comunicación con Cielo Géneco. Fue fundada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez y su junta es conformada por el exministro Luis Felipe Henao, ¿no? Y utilizan esto pues para dar avales políticos también, para tener aquí pues tener su candidato, seguir contratando, seguir manteniendo la hegemonía política. Colombianos, si les gustó este video, por favor, compártalo porque es importante, de las personas mencionadas, de un magistrado que presuntamente está implicado y de que funcionarios de la Fiscalía le informaron a la señora Cielo Géneco que había una orden de captura que se escondiera para no ser capturada, ¿no? Cosa que no ocurrió con, por ejemplo, el hijo del presidente, donde le llegaron 25 personas del CTI de forma sorpresiva. Qué conveniente esto, ¿no? Y además que, pues, la Fiscalía y Revista Semana siempre tienen estas informaciones de primera mano. ¿Será que le informaron presuntamente a la Revista Semana y Vicky Ávila corrió a avisarle a Cielo Géneco? Presuntamente. Pues habrá que esperar quién fue la persona que le filtró la información. Colombianos, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vean en un próximo video. Hasta pronto.